¿Qué hubo, mi negrito? ¿Qué dice papi? ¿Bien o no? ¿Qué es de su mujer y mis hijos? Bien, papi. Aquí. Oiga, con esta gatico. pandemia ha estado muy dura, ¿sí o no? Sí, ya la verdad me lo está, es como... Ha Parce. estado dura. Así me decían anoche, weón. Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo TBT. En esta ocasión vamos a estar hablando de pandemia y todas las experiencias que nos dejó. Mi nombre es Daniel Velázquez y hoy vamos a estar hablando acerca de todas esas experiencias que tuvimos. ¿Fueron de valor o no, Sebas? Bastante. ¿Qué tal a todos? Me place mucho saludarlos. Mi nombre es Sebastián Ortiz y como les dijo Daniel, vamos a estar hablando, pero hablando de algo que ya pasó y que la verdad me dejó cansado de esa vaina. En serio, yo no podía Sobre todo a soportar. nosotros los que usábamos gafas, parce. Sí. A ver, ¿cómo es? Que nos empañaba las gafas, no, Ay. eso era un martirio. Toca con parabrisas. Ay, Hoy Dios, vamos ya. a estar hablando de un tema bien interesante y es algo que nos pasó y todos nos cogió de diferente forma. Nos puso en una situación incómoda, nos sacó de la zona de confort, nos hizo asustar, nos hizo relajarnos, nos hizo esforzarnos. Vamos a contar un poco de las historias que vinieron con el tema de la pandemia. Entonces, hoy la verdad estoy expectante, me parece que es interesante el tema. Sí, es muy bueno. Fíjate que la vez pasada, antes de grabar el TBT, estábamos ahí hablando y estábamos en almuerzo. Y Alejandro, el diseñador, ya después lo van a ver, es todo el que se encarga de la parte gráfica. Estuvimos hablando de pandemia, weón. Como de ve, ¿se acuerda cuando tal cosa, cuando comíamos, cuando tal cosa? Y empezamos a contar historias y vimos, hay tantas historias en la pandemia, ¿por qué no hacemos un TBT de eso? Dijimos, vamos a sacarlo al aire y pues hoy estamos acá con todas esas conversaciones que puede tener la pandemia. Entonces, la idea es poder hablar con ustedes, poder contarles un poco de esas conversaciones de valor. Vamos a tener esas conversaciones escuetas de lo que estaba pasando en nuestras vidas, pero también sacarle contenido de valor a eso, o sea, darnos cuenta que fue una etapa de aprendizaje bien interesante. Y ahí hay un punto importante. O sea, ¿estamos hablando ya de pasado? ¿O estamos hablando de algo que ahí como songo sorongo se ha ido manteniendo y nos han dicho que sí, que aumenta, que hay unos lugares que todavía hay COVID, que van a sacar la dosis 16? Vamos a hablar acerca de todo eso, porque la idea es justamente hablar de todas esas cosas. No estoy informado de cuántas dosis llaman, pero No, bueno. yo digo 16 para que se sienta que hablamos desde el futuro. Me encanta. Bueno, ya saben, está nuestra amiga Caja. Y con nuestra amiga Caja vamos a estar sacando las preguntas. ¿Cuál te salió a ti? Esta me gusta, pero cuenta. A ver, ¿Qué cambio radical generó la pandemia en tu vida? ¿cambios radicales? Cambio radical, sí, no un partido político, sino Sí, que sí. ¿qué generó en ti? Votemos. Yo creo que cambios radicales había mucho, pues. No, yo creo que había diferentes tipos de cambios radicales, porque estaba un cambio radical de pronto en cómo saludábamos a la gente, ahí lo vimos con eso. No, eso a mí, por ejemplo, me costaba un montón porque a mí me encanta saludar a la gente y abrazarla, o sea, Sí. siempre saludo a la gente, sobre todo a los cercanos, como ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y los abrazo, y la gente lo frenaba a uno, o eran así como, o sea, ¿cómo te me vas a acercar? O sea, lo miraban a uno mal y uno ya no podía acercarse a nadie, ya era, o sea, uno se sentía Que así no fuera en la una calle, presión. que no fuera en la calle. Sí, Y eso toda era. la gente era. Y parce. yo que estornudo bien vulgar, que No. estornudo así, sí. Y yo, claro, yo estornudaba, tenía tapabocas, además hacía eso, pero sonaba muy duro y todo el mundo volteaba así como, uy, tremendo este señor, o sea, hay que alejarnos de él. Yo creo que el cambio radical en relaciones con las personas, en tiempo en casa. Uy, brother, era muy diferente el estar todo el tiempo en la casa, el estar todo el tiempo, pues yo voy a ser honesto, digamos que yo no era el más aplicado con las normativas de, ay, quédate en casa, no salgas a ningún lado, no, pues yo la verdad iba a la tienda, me iba a abastecer, o sea, yo no era de que, ay, no puedo salir.
¿Y vos salías así con solo tapabocas o tenías tu traje No, que bien montado? sí, casi no podía usar ni tapabocas, que voy a tener traje. Ah, sí, o sea, yo salía con el tapabocas, pero todo el tiempo como que lo tenía abajo hasta que tocaba entrar a algún lugar y ahí entonces entrando a algún lugar y luego salía y yo, qué mierda esto. Y la verdad era demasiado irritante para mí tener que usar tapabocas. Ok, ok. Cambios radicales. Parce, yo siento que hubo muchos. A mí la pandemia me cogió en la casa, estaba con mi papá, mi mamá estaba de viaje. Y pues lo primero fue tener que adaptarnos a quedarnos, ¿no? Inicialmente fue vamos a estar 8 días, que después se volvieron 15, que después se volvieron 20, que después se volvieron como 3 meses. 3 meses, 3 meses, Sí. otros 3 meses. sin Sí, poder sí. salir tal cual. Y yo recuerdo que de los primeros cambios fue como que, bueno, vamos a estar en casa. No sé si te acuerdas, pero para ese momento nosotros estábamos lanzando todo el negocio, güey. Claro, eso es un cambio radical porque en la forma en la que trabajas, Ajá. eso fue un cambio radical para todo el mundo. O sea, empezar a no ir a sí, bueno, si ibas al trabajo tenías que llevar trajes, máscara, mejor dicho, campo de seguridad, fuerza del Espíritu Santo, o sea, eso tenía que ir con todos los poderes. Después, cuando ya las personas las mandaron para la casa, pues era trabajar desde la casa. La ventaja es que nosotros estábamos como en ese mood de vamos a lanzar un sistema de trabajo y se nos dio para lanzarlo virtual. Pero Cambio radical el de trabajo. Cambio radical el de trabajo. Porque la gente todavía estaba acostumbrada al trabajo presencial, a sudarlo con el sudor de su frente estando en el campo arando el terreno, ¿sí o no? Y llegar a decir, usted tiene que generar productividad desde su casa. Parce, para muchos trabajos, muchos empresarios, muchos empleados, muchas personas, fue un cambio radical de decir, ¿se puede hacer dinero desde la casa? Y si me lo preguntas, parce, para mí la pandemia fue el espacio más productivo que yo pude haber tenido en toda la historia de mi negocio, parce. sí. De nuestro negocio, porque en ese momento fue... Es que fue con todos los poderes, porque no solamente adaptarse, sino como todos se estaban adaptando, pues todos estaban dispuestos pues me toca conectarme, me toca ver por acá salidas, no, estaban empezando también recortes laborales, ese fue, digamos que ya venía una curva, pero fue el inicio también de temas económicos empresariales en donde muchas empresas caían, donde hubo ¿cómo se llama eso? Como locura en las tiendas y la gente quería abastecerse como si tuviera que quedarse. Ahí en Colombia se volvió noticia el tema de que no había papel higiénico y todo el mundo, ay, que no hay papel higiénico. Parce, muy curioso, weón, como la gente literal, estaba cagada del susto. O sea, en serio, eso no tiene otro nombre. Parce, ¿cómo se va a acabar el papel higiénico? O sea, marica, que se acabe, no sé, la leche en caja, que se acaben los enlatados, que se acabe el alcohol que la gente lo usaba en las manos. Pero papel higiénico y marica, literalmente estábamos cagados del susto, güey. Yo hoy en día sigo hablando de eso y la gente todavía no hace clic. Y ahí es donde, literal. Mira, fíjate que es importante eso porque tú hablaste de cambios radicales y a mí me salió que si crees que la pandemia dejó algún efecto positivo en la sociedad, sí, bastantes. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, o sea, terminó en muchos escenarios es una herramienta para cohibirme, para encerrarme, para envolverme un poco más. Como para otros fue una oportunidad de darse a la tecnología, fue una oportunidad también en sentidos familiares, pues digamos que apreciar un poquito más familiares, espacios de valor con la gente que amas, simplemente abrazarse con un amigo, con una amiga. Hay muchas cosas que en serio se valoran muchísimo después de eso. Sí. Y yo creo que mucha gente, si usted es alguno de ellos, o escríbalo acá, pero yo creo que mucha gente se dio cuenta de muchas cosas que al decirte tu vida está en riesgo, empiezan a llegar muchas conversaciones de qué estoy haciendo, qué tipo de vida estoy teniendo, qué resultados he tenido, sí, estoy con los que amo, no estoy haciendo lo que quiero. Entonces, eso dejó un cambio muy positivo en mucha gente. Sin embargo, para muchos, pues lamentablemente, por todas las situaciones, por el abuso mediático, porque ya se ponían súper locos con el tema de noticias. Desde ese año a hoy, los índices normales de muertes por gripe desaparecieron.
Todo Parce, era por COVID. ¿sabes yo que me acuerdo, güey? ¿Sí? ¿Sabes yo que me acuerdo? Mi abuelita es de un pueblo acá cerca de la capital. Cuando yo veo noticias, parce. El pueblo de Caquesa está lleno todo el cementerio y la gente no se está pudiendo enterrar en el cementerio porque está lleno. Parce, yo llamo preocupado a mi abuelita. Yo, abuelita, ¿qué pasó? Y mi abuelita, ¿cómo se la pasa en la iglesia? Ella sabe todas las muertes. Sí. Hay veces que alguien se muere y como que siente que hay poquitas personas que van a llorar al muerto y ella va y se pega a la ola y va y llora al muerto también y acompaña a la familia. Esa es así colaboradora. Y parce, llego yo y le digo, abuelita, ¿y los muertos? Dijo, no, esta semana solamente se han muerto 2 personas, mijo. Yo se han muerto 2 y no hay dónde enterrarlas. No, mijo, eso ahí todavía hay espacio. Yo, parce, imagínese cómo son los medios de comunicación. O sea, yo fui y realmente mi abuelita que se la pasa todo el tiempo allá con la iglesia me decía, no, se murieron 2, no es lo normal. Pero que haya, pues, que toda la gente se haya muerto. Entonces, el duelo mediático, la publicidad también, parce, era un tema cruel. Y en ese sentido yo siento que fue adaptarnos, cambios radicales, fue dejar de comer todo entero. Claro, realmente estaba bien informarse, pero también había una mano de desinformación, de desinformartes, de caos, de polaridad en la información que uno decía, parce, yo tenía el chat de la familia y en el chat de la familia yo sé que usted tenía un familiar que era igual a como algunos familiares míos, igual de conspirativo, igual de canzón o canzona, que se la pasaban viendo todo, que todos tenían la culpa, que la pandemia, que bla, 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 bla. Y usted revisaba ese chat y decía, parce, qué cantidad de información que la gente la ponía, era estresante, güey. Yo leía y yo decía, no, pero realmente ¿cuál sería el objetivo? Y el objetivo era informar, el objetivo era que las personas se concientizaran de estar en casa, o el objetivo era crear caos. Es que ahí es donde está y si tú ves todos los procesos históricos, digamos que han sido de conversación mundial, todo lo que tenga que ver con algo que realmente todo el mundo hable de ello, pues tiende a generar caos en las personas. La gente realmente no sabe manejar una crisis y nunca nos enseñaron a manejar una crisis. Porque siempre digamos, desde bebés, empiezas a llorar y lo primero es, no llore porque es que mejor tome esto, tome aquello para que no eso. Ay no, si llora le pego. Todo el tiempo que había un momento de crisis, pequeño o grande que sea, nos inclinaban a no tenerla, en vez de inclinarnos a saber cómo manejarla. Claro. Y más de uno se dio en el tema. Cambios radicales, parce, tener que estar viviendo, que hubo familias que vivieron con un acosador, con una acosadora en la casa, güey. O sea, habían familias que vivían 5 en una casa y no todos eran familiares y había un acosador, como había núcleos familiares donde la pareja golpeaba a la pareja frecuentemente. Entonces, para unos unificó, pero para otros fue un cambio de decir, parce, todo el tiempo tengo que estar con el acosador, con la acosadora en la casa. Y es que no todo el mundo estaba adaptado, creo yo, no todo el mundo estaba adaptado a convivir tanto con las personas. Porque hay veces tú estás en una dinámica completamente diferente, de la casa al trabajo, del trabajo a un espacio de ocio, un gimnasio, pero estar todo el tiempo en un espacio, pues, ya, unos honestos, no es algo tan sencillo para todos. Y no hay personas que sean tan fácil como que ayuden, ¿no? Como que uno diga, sí, no, es que son llevaderos y uno los mantiene. Hay gente que es fácil de amar y gente que es súper complicada de amar. Eso sí es cierto, parce. O sea, hay gente que uno dice, y qué amoroso. Como así mismo en la convivencia uno dice, parce, que gente más flexible, tranqui. A mí me cogió re bien porque estaba con mi papá y mi papá y yo, parce, nos la pasábamos tranquilo. Nuestro plan era saber qué íbamos a comer. Y parce, nos dimos gusto comiendo. Y como estaba yo trabajando, hablando de comida. Eso sí, de las cosas importantes de cambios radicales, para mí fue el cambio de trabajo, hacerlo todo en línea. No sé si te acuerdas, pero parce, fue una obsesión de 16 horas al día trabajando, 18 horas al día trabajando. En una parte era capacita y entrena a la gente acerca del manejo de cómo conectarnos a través de esta herramienta.
O sea, cómo vamos a usar herramientas digitales para conectarnos. Después, cómo vamos a organizar el trabajo ahora. Y después, sí, marcha la productividad. Y todo eso en tiempo récord. Porque es que el negocio no paraba, eso era dele. Y yo siento que de las cosas más gratificantes, hablando de lo positivo, mezclo las dos preguntas ahí, fue que nos enseñó realmente a que en el mundo digital hay muy buen dinero, parce. Hay gente que se dio cuenta que realmente el negocio digital por ahí Pues es. yo creo que eso ya estaba de antes, pero la gente, como tú dices, o sea, no se había dado cuenta que ya la gente dice, no, nosotros vamos hacia ese mood, vamos hacia el mood todo tecnológico, vamos hacia hacia allá vamos. No, la realidad es que ya estamos ahí. Y hace rato estamos ahí. Y además que hace rato estamos ahí, pues mucha gente fue el momento para darse cuenta de eso. ¿Cómo fue para darse cuenta? Para darse cuenta que pronto no compartía tanto con su familia, que no se soportaban entre ellos. O sea, fue un momento de muchas respuestas, pero todo dependía, pues, o sea, ¿qué pregunta realmente te estabas haciendo? Yo les soy muy honesto. A mí, mejor dicho, me metía una irritada brutal la gente que ya era demasiado obsesiva con el tema del contacto y que ya tenían como tox con el tema, entonces era doble máscara, procesador Qué de pecado, aire, chaqueta impermeable, guantes de plástico. Cada vez, yo conocí una persona que cada vez que iba a saludar a alguien se ponía un guante de esos quirúrgicos y apenas eso lo cogía y lo botaba, o sea, ya llegaban y hubo gente que se quemó las manos por lavarse las manos con cloro, o sea, No, hubo gente que también, o sea, no mames. usaba el alcohol, no el alcohol de las manos, si mal no estoy, creo como que- la de Trump, ¿tú supiste esa? ¿Cuál la otra? Que para que se le Dios mío, es que uno no sabe si la gente es muy ingenua o es muy, perdón, pero pues coge y dice, no, es que ahora falta que, él puso como un tuit, ahora falta que es que la gente pruebe, tome cloro, a ver si es que le limpia los gérmenes que van entrando así por la garganta, como decían que a veces se quedaban ahí, Ajá, sí, ahí sí. un tiempo y eso, marica, y hubo un montón de gente en urgencias en Estados Unidos por tomarse chorros de cloro. No mames, o sea, yo sé que lo de la pandemia y lo del tema, pues yo sé que da pánico, pero no mames, ¿en serio llega a los puntos de que tu lógica se nubla tanto? Sí. No, y hubo gente gente muy inteligente que en medio de su procesamiento de información en medio de la crisis, pues sentía que lo mejor que podía hacer era eso. O sea, yo estoy seguro que el chingón que usted tuvo en su grupo familiar y de amigos, que todo el tiempo era conspirativo y se la pasaba dándole al tema, yo estoy seguro que esa persona en su cabeza estaba pensando, esto es lo mejor que yo puedo hacer por la humanidad. Como la niña que avisa, el lobo, ¿sí? Había gente así, y yo estoy seguro que gente, porque hubo gente súper estudiosa y muy inteligente, pero ahí viene el tema de afrontar la crisis. Y es que claramente la sociedad, la humanidad no había tenido la oportunidad desde las guerras mundiales, porque las guerras mundiales eran entre nosotros. O sea, entre el país que está allá, el territorio que está allá, me quiere venir a conquistar acá. Entonces armamos bloques, pero yo sé dónde está la crisis, yo sé cómo comportarme, yo sé que allá hay campo de batalla, acá hay campo de atención de primeros auxilios y acá yo estoy seguro. ¿Sí o no? Pero la pandemia fue toda la crisis de la humanidad que nunca se había visto que tuviéramos una crisis global. O sea, la bolsa de valores en ese momento pasó a estar así abajito porque Pues, todo el mundo estaba... se habían visto enfermedades, se habían visto pandemias. O sea, supuestamente a este nivel, no tantas. Lo que pasa es que en otro momento, o temas como la peste negra, cosas así, de pronto en ese momento no había los tratamientos idóneos para afrontarlo. Pero es que esto, digamos que cogió muy masivamente y en serio puso a la gente en una situación de jaque, de no sé cómo manejar la situación. Y ahí venía el tema que decíamos ahorita y es,
Oiga, la gente no maneja crisis porque siempre les han enseñado a manejar los buenos escenarios. Pero, ¿y qué pasa con los escenarios que no son tan buenos? ¿Qué pasa cuando te sales de la zona de confort? ¿Qué pasa cuando algo no te gusta? ¿Qué pasa cuando estas cosas que te incomodan? ¿Qué pasa cuando la sociedad en sí está en paranoia? ¿Estás en paranoia tú también? Claro, claro. Fue algo y nos unió. Yo creo que las cosas positivas como que nos unió, ¿sabes? Ahorita tú decías el tema de la sensibilidad después de un abrazo, de un beso. ¿Te acuerdas el video de Calle 13 de Residente besándose a los artistas? Es la hora que yo veo ese video y a mí se me aguan los ojos, carnal. Yo digo, ¿cómo llegamos a realmente quitarnos tanto ego, tanta maricada, tantas cosas y enfocarnos en lo que realmente es un importante en la vida? Y ese video para mí caló porque fue el quiero volver a verlos. Y hubo gente que la pandemia estaban en lugares apartados de su familia, de sus hijos, de parejas. Un tema muy duro. Fíjate que Y antes de que pases a esa, disculpa te interrumpo, es que tú dijiste algo respecto a las relaciones y justamente me salió que como la pandemia influyó en las relaciones personales y familiares, tanto en ese momento como después de, que precisamente estábamos tocando eso y es, oiga, y sobre todo, pues nosotros lo hablamos jocosamente, pero pues tampoco queremos ser como incómodos. Si usted tuvo un familiar que de pronto durante el tiempo de pandemia pues dejó de acompañarlo físicamente, pues lamentamos mucho, espero no lo tome a mal, precisamente pues es una conversación, pero muchos de esos momentos ayudan a generar esa aprensión, esa cercanía con los propios, y hay veces de pronto después de que ese familiar o esa persona a la que querías de pronto ya no estuvo en una situación muy fuerte porque hubo gente que estuvo muchos meses en urgencias o cosas así. Cuando ese tipo de cosas suceden, tú te das cuenta que vale muchísimo cada momento con esas personas. Sí, güey. Que vale muchísimo y seguramente para muchos quedó una sensación de oiga, y si salimos más con mi familia, con mis papás, con mis tíos, si compartimos más, si voy a visitar un poco más a la abuelita, y las personas que de repente pues no perdieron algún familiar, de pronto el primer pensamiento es si yo hubiera ido más, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera, pero la real lección puede ir direccionada y en cómo influyó en el tema de las relaciones es con qué te quedas de toda esa etapa, o sea, te quedas con esa, digamos que valorización, ¿sí? Eso es como dicen que esto se valoriza, se valorizó mucho el afecto, se valorizó mucho el amor, se valorizó mucho la cercanía, la amistad, se valorizó mucho los tiempos, en los tiempos cercanos, ¿sí? Bueno, para los que quedaron en pareja en pandemia, creo que lo valorizaron bastante porque pues ya hasta que hay muchos hijos post pandemia, ¿no? Hablando de eso ya. Pandemia, COVID Andrés. Pues fíjate que dejó muchas cosas positivas y a nivel de relaciones. A mí me salió una pregunta que era acerca de el impacto de la salud mental de las personas. ¿Qué impacto tuvo la pandemia? Y yo siento que también reveló, las crisis son eso, parce, son esas oportunidades cuando saca lo peor y lo mejor de ti. En el libro del arte de la guerra dice que el mejor aliado que uno puede tener es el enemigo, porque el enemigo te enseña a pensar mejor, el enemigo te hace crecer. Y claro, en ese momento el arte de la guerra fue escrito cuando yo te decía, ya estaba el enemigo, acá está, pero esto fue tan global que era, ¿dónde está? Está en el ambiente. Está en el aire, o sea, el crisis y el problema está en el ambiente, huevón. Entonces, fue como empezamos a, te señalo o te acompaño. Tú toses y te señalo o te acompaño. Y fue todo ese manejo de cómo procesábamos la información y hubo gente que sacó lo peor de ellas. Que estoy seguro que más de uno ahorita tendrá una que otra secuela a nivel de pérdida familiar, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de hijos. Pero también estoy seguro que otros se hicieron mejores personas. Y eran, uy, parce, lo que pasa es que yo sí era... Como hay gente que dice, no, yo en medio de una crisis siempre va a ser el cobarde, marica. Siempre va a ser el que se la pase llorando. Sí, no, parce. Hay gente que sabe que
¿Qué hace en medio de la crisis? No, yo soy el que se la pasa chillando, llorando, criticando y victimizándose. ¿Sí o no? Eso lo va a ver. Pero hay gente que dice, oye, esto me enseñó y me reveló cosas peores de mí. Que hubo gente, parce, que su nivel de caos mental se volvió un tema difícil. En mi caso, debo aceptar, me cogió en el mejor momento con mi papá al lado, mi mamá estaba con mi abuela en su Para casa. los de México, lo tomó en el mejor momento. Me tomó en el mejor momento, tal cual. Y fue con una gran compañía y fue un momento de productividad y siento que supe aprovecharlo en el momento del negocio, que es saber aprovechar las oportunidades. Claro, no todo el mundo está en el mundo de negocios, no todo el mundo es empresario, todo el mundo está pensando en las oportunidades para encontrar bienestar en su familia y en los suyos. Hay gente que esto lo aprovechó para, justamente, hablaba hace un momento, en su casa está el acosador. ¿Cómo hago para hacerle frente al acosador? ¿Cómo hago para subir mi amor propio y poner límites? Entonces yo siento que pasó algo muy mágico y en la salud mental a nivel de relaciones, siento que nos hizo tomar conciencia que muchos de los problemas están más adentro que afuera. Muchas personas tomaron conciencia. ¿Dónde está el crisis? No, pues la crisis está en el aire, o sea, es que se transmite en el aire. Sí, pero fíjese todo lo que está detrás de su vida, güey. O sea, ¿en serio le está culpando el aire? ¿El estornudo de alguien es todo su problema? Porque no se da cuenta de cómo usted está procesando las cosas. Y siento que a nivel de salud mental, parce, hubo muchas evidencias de esa falta de manejo de crisis de las personas, esa falta de comprensión y de empatía con el otro. De hecho, hablando de ese ejercicio psicológico, las heridas psicológicas y las cicatrices psicológicas de esta etapa pandémica han sido muy grandes y van a ser muy grandes durante un tiempo. Porque pues, por eso te decía yo al principio, porque pues por ahí dicen, que hay un lugar que todavía, que acá, que puede destaparse, que la cepa no sé qué. Si uno ve caso 63, pues ve que hay cepa 23, 25. Entonces, es un tema de que esa herida psicológica que dejó, cada quien decide cómo utiliza sus heridas. Nash dice en una canción, hoy día soy lo que soy porque cada una de mis cicatrices tiene forma de sonrisa. Y lo dice simplemente porque entiende que cada uno de esos procesos que realmente es una herida psicológica, las heridas nos enseñan y dicen que hay dos formas de aprender, a través del amor y a través del dolor. Entonces, pero la herida realmente es la misma herida, pero es desde el amor, digamos en el ejercicio de pronto de pronto la pérdida de un familiar y es que esa persona que me dejó, que tengo esa persona, que es lo mejor que me dejó, en qué persona me convierte, pero desde el dolor es ya no está, no cuento con esa persona, ya se fue, me dejó, sí, o sea, es la misma situación. Es la misma situación en el caso del acosador, en el caso del trabajo, de pérdidas del trabajo, gente que no sabía manejar ningún proceso tecnológico y los obligaron a meterse en ese proceso tecnológico y ahora que hacían auditorías en la casa y tú tenías que tener la silla, yo no sé qué madres, con la cámara X, o sea, todos esos procesos, las heridas emocionales grandes o pequeñas, son las mismas para aquellos que tuvieron digamos que la decisión de tomarlo de una mejor manera, de una manera de crecimiento, como otros que decidieron hacerlo como lo decías, desde la queja y decir, esto fue horrible, fue no sé qué. Yo le soy muy honesto, para mí era una mierda, me estaba yendo bien, pero para mí era una mierda porque a mí no me gustaba tener que regirme a ese tipo de... porque estaba afuera, entonces de hecho Daniela y Natán se enojaron conmigo en algún momento porque nosotros nos fuimos a hacer una gira, o sea, eso empezó en mayo, nosotros en noviembre, o sea, en pleno, yo me fui a viajar por Colombia, justo antes de viajar me di cuenta 4 horas antes más o menos que tenía COVID. Entonces yo no dije nada, yo me quedé callado, nadie se dio cuenta, lo único que perdí el olfato y el gusto, pero nadie se da cuenta, no tenía ninguna sintomatología y yo estuve ahí, fue camellando y viajando en carro, sin permiso, sin ni madres, porque es que a mí me incomodaba ese hecho de que tocaba estar allá acá, pues un tiempo sí estuvimos los 2 meses, los 3 meses y bueno, pero estar
tanto tiempo y hoy día ya casi, ya 3 años. 3 años se cumple hace un mes, hace como 2 meses, se cumplieron 3 años y si hablamos de que 3 años después y todavía la gente tiene muchos procesos por masticar de todo eso que vivieron. Entonces la herida realmente, a mi concepto, la herida es la misma. Okay. Pero esa huella psicológica la persona decide hacia qué lado direccionar. ¿Cómo vivir el proceso de aprendizaje? ¿Cómo vivirlo? Exactamente, cómo vivirlo. Entonces, me salió una como de las más suaves y fue donde te agarró la pandemia, pero hay muchas historias también chistosas alrededor de donde lo agarró la pandemia, güey. ¿A ti dónde te agarró la pandemia? Me agarró la garganta, no. ¿Dónde me agarró? Me cuesta acordarme porque como que para mí no era así como, ay no, pues no, yo supe que el fin de semana iban a hacer un cierre preventivo porque se estaba aumentando y yo, qué video, en ese momento vivía en J. Vargas, Ajá. En la cuevita. Sí. En la cuevita y nada, yo en la casa, bueno, que tocas, bueno, pero pues yo no le pude, o sea, no tenía así como el Pere, que igual tampoco nos abastecimos, sino ahí teníamos una tienda a 2 cuadras, compramos unas cosas como extras por si acaso y ya. No hubo así como tanta complejidad. Okay. Pues por lo menos para mí no fue así, pero hubo personas que estaban viajando y los cogieron quedaron en otro país, en otra ciudad, quedaron varados. Yo no me acuerdo quién fue, que no, la mamá de... Bueno, una señora que estaba en otra ciudad y tenía como 2 mudas de ropa y le tocó quedarse los 2 meses allá, o sea, una vaina así que le tocaba y uno decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio era tan difícil viajar? Fíjate que a mí la pandemia me tomó en casa con mi papá. Parce, yo recuerdo que me lo disfruté mucho, güey. Para ese momento habíamos cambiado la sala, entonces teníamos unas nuevas sillas. Y la silla donde yo me hacía hoy en día uno va y la usa y está más hundida, porque todo el tiempo me la pasaba ahí. Eran 2 computadores, desayunaba, almorzaba, cenaba en el mismo lugar. Y era en ese momento no tenías Play. Dele al trabajo, no, güey. Y que en ese momento estaba yo con el fuego de construir, estábamos con fuego de construir, parceros, dele. Pero por ejemplo, cosas muy chéveres en el fin de semana, era como que, bueno, ¿y qué hacemos? Marica, ¿sabes qué cosas hice remelas en medio de la pandemia? Me vi todas las películas de Harry Potter en orden y entendí un montón de cosas, güey. Ya era hora, güey. Entendí cosas sencillas como que es un mogol. Yo, claro, pues es sencillo. Me vi eso, nos vimos todas las series de temporada de La Casa de Papel, nos vimos todas las series que estaban en temporada. Y con mi papá, en ese momento yo estaba soltero. Mis papás son separados y mi papá tenía una amiguita. Entonces él se veía con la amiguita y me decía, venga chino, es que pues yo quiero pues traerme a amiguita porque es que ya, pero pues es que ella está cuidando a la sobrina y pues la sobrina pues es como de su edad para que usted hable con ella. Ya me acordé de la sobrina. Entonces pues es que si ella viene pues le toca traer a la sobrina. Entonces hagamos una cosa y es, usted quédese hablando con la sobrina y me da tiempo, chino. Cosas como esas pasaron en la pandemia, güey. Sí. Es que y ahí sí dice, no, me cogió con toda. La pandemia. Sí, parce. Oiga, ¿saben qué me parece? De verdad que digo, lo lamento mucho y lo siento, que te haya cogido en el colegio 9º, 10º, 11, hacer el colegio en línea. ¡Qué mierda, weón! O sea, lo más bacano es compartir con la gente y solamente te toca hacer tareas y no puedes hacer ni mierda. No, sí. Eso es la verdad. Yo decía, gracias a Dios, ya no estoy en el colegio, porque eso hubiera sido para mí, hubiera sido como, ¿qué mierda? O sea... Porque realmente en el colegio es la etapa social, carnal. En la universidad ya tú estás desarrollando un repertorio conductual de cómo enfoco mi tiempo entre lo productivo, entre crecer y tener más pericia para hacer lo que estoy haciendo. Entonces ahí como que el tema social, sí,
Ya en el trabajo, pues claro, ya pasamos a que obligatoriamente el trabajo y los negocios y la economía tenían que adaptarse. Pero parce, en el colegio uno, no, pues todo virtual, y uno no, parce, ¿qué hacía? Pues yo debo confesar que la pandemia me dejó una buena experiencia sexual. Me cogió con todo. Así se va a llamar este Sí, TBT. sí, sí, eso eran cuartos cruzados. Me cogió con toda la pandemia. Viendo todo el ejercicio de estar en casa, de todas estas dinámicas que cambiaron, en esta pregunta ya hablamos un poquito de eso, pero quería dar una conclusión, y es ¿cómo cambió tu perspectiva sobre la vida después de la pandemia? Fíjate que a mí me pasaba algo curioso, y yo no era de los de pandemia, pero sí yo decía, me costó tomar la decisión de vacunarme. O sea, es como, no mames, o sea, en serio no quería, porque yo sentía que no era tan así como lo mostraban. O sea, mi sensación era, no es como tal como lo muestran. Claro. Hay cosas que no nos dicen, hay cosas que todavía, hay planes detrás, hay muchas cosas que no son tal cual así. Tal cual. ¿Sí? A mí fíjate que creo que también fue el caso tuyo. Tuvimos que vacunarnos es porque realmente ya empezamos a hacer giras en diferentes países. Ya tocaba viajar y no se podía viajar sin la muérgana vacuna esa. Es cierto. Entonces, pero fíjate que si bien yo no era como de los que estaba asustado por el tema de salud, no era de las personas que estaba como coaccionado, como con el miedo, como con el paradigma, sí me pareció muy interesante el tema de oiga, qué tan frágil puede ser la vida si nosotros realmente la miramos con detenimiento. O sea, qué tan frágil es que todo el mundo y cientos y miles y millones de personas de un momento a otro no estén. Porque nosotros no habíamos vivido un suceso, digamos que como tú decías ahorita, tan fuerte como por ejemplo lo fueron guerras, como por ejemplo lo fueron etapas que se vivieron antes. O sea, nuestros papás no lo vivieron tanto, pero nos tocó a nosotros vivir esta etapa de este inicio de, oiga, ya la guerra no es con nosotros mismos, no es con los humanos, ya la guerra es con tecnologías, ya la guerra es con virus, ya la guerra es con un montón de cosas. Entonces ya se está viviendo tan diferente todo que realmente la vida tiene muchos significados distintos. Siento que esto hizo generar muchos avances en procesos tecnológicos que nos adelantaron 10, 15 años de procesos tecnológicos que van a permitir o permiten que hoy día sea un boom la inteligencia artificial. Claro, güey. ¿Sí? Porque es que se obligaron y la vida misma se obligó cuando está en presión. Entonces para mí el significado que cambió es que cuando hay una presión, esa presión genera algo. Acción-reacción. Esa presión genera algo. ¿Hacia dónde direccionas eso que genera? Porque la presión va a estar y algo va a generar. Hubo gente que, como hablábamos, creció a nivel empresarial, creció a nivel familiar, creció en el nivel de relaciones. Hubo otros que crecieron en miedo, hubo otros que crecieron en paradigmas, hubo otros que crecieron en escasez, en pobreza, en tristeza. Sí, güey. Entonces, todos a través de la presión generaban algo. Pero para mí lo que cambia en el significado de la vida es que hay una valorización más alta de las cosas que realmente valen la pena y sobre todo una intención de hay que hacer algo porque realmente tú no sabes si en 2 años vuelva la versión 2.0 del COVID, entonces ya viene COVID 35. ¿Tú crees que la humanidad esté preparada para una segunda ola de pandemia, de encerramiento? Yo creo que sí, pero también yo creo que crecen los dos extremos. Es que yo he sentido que en los últimos años lo que ha sucedido es que todo ha crecido hacia los extremos. O sea, los puntos medios están desapareciendo. El estrato medio está desapareciendo. Todos tienden o hacia arriba o todos tienden más hacia abajo. Uh-huh. En la alegría, felicidad, ya no hay gente tan neutral, sino muy feliz o hecha verga. ¿Sí? Entonces, como que todo está creciendo en extremos. Entonces, si bien está mucho más preparada, también el caos sería muy fuerte. Porque es que hubo industrias que casi desaparecen. La industria del turismo tuvo una de sus caídas más fuertes
de la historia, Claro. ¿sí? Muchas industrias que dependían del proceso. Si tú eras una persona que de pronto tenía una cafetería, tuviste que hacer todo un proceso para ver si las enviaban por rápido, por alguna mensajería o la vendías por internet, porque si no te quebrabas, ¿sí? Entonces, si bien han evolucionado y ya ha evolucionado muchas cosas, siento que también ha sido de extremos. Entonces, ¿está preparado para una nueva ola? ¿Sí? Es el café. ¿Está preparado para una nueva ola? Sí. Sin embargo, también siento que el caos se multiplicaría. Bueno, mi negro, continuemos con otras preguntas, pero yo siento que también vale la pena ponerlo a todos al cambio, al contexto de por qué el cambio de set. Y esta parte me corresponde a mí, mientras acá se hace la pregunta, a mí todavía me queda una. Imagínense que, no sé si a usted le pasó, de pronto en pandemia también, pero a mí me pasó fue ahorita, que encendí la chimenea y se me quemó la chimenea. Y si se han dado cuenta en los anteriores TBTs, pues grabamos al lado de la chimenea. Queda al lado de ella la chimenea, pero realmente... quedó bastante. Es que quedó con huellas psicológicas de pirómano después de la pandemia. Y por eso estamos cambiando el set, cambiamos el ambiente, cambiamos el entorno, pero la dinámica sigue siendo la misma. Sí. Así que continuemos con las preguntas. ¿Cuál te salió a ti? A mí me Pues, salió una como suave. Pero... Fíjate que justamente la que me salió estaba hablando muchísimo con lo que veníamos conversando, y es el resultado de ahorita entrar en una nueva ola o entrar en un nuevo momento. Yo creo que sí, la gente va a estar mucho más preparada y el contexto está mucho más preparado, pero también el caos va a crecer también mucho. O sea, también va a crecer la preparación, pero el caos que generaría también sería mucho, porque hubo muchas ¿Caos personas. en qué sentido? Caos en los primeros días, la gente arrasando las tiendas, el amarillismo mediático hacia un nivel súper brutal, que esta es, mejor dicho, la cepa mega mejorada que hace cosas tremendas. Entonces Como ya, de las of Us. de las of Us, entonces empieza ahí, ya hay zombies y no. O sea, yo siento que sí crecería bastante ese proceso de adaptación de las personas dentro de la crisis. O sea, ese caos también crecería bastante, al igual que va a haber muchos que crecieran mentalmente y que toman las cosas y van a manejar la crisis de una manera diferente. Ya no van a ser como tan atacados, sino... Espera, calma, porque si esto va por este lado tenemos que ver esto, si esto va por este lado tenemos que ver esto. Ahorita imagínate un proceso así con la crisis financiera que se está viendo ahí dentro del sector bancario. Entonces, todo empieza a influir. Yo considero, güey, te voy a ser franco, un pensamiento que he pensado varias veces. A mí la pandemia me dejó tantas oportunidades de crecimiento a nivel empresarial y fíjate que también a nivel relacional. Porque si hubo gente que se metió en su casa y su única red de apoyo se situó en un celular donde estaba el berraco o la berraca que escribía todo el tiempo ahí, que Dios santo. Pero hubo gente que construyó otras redes de apoyo. Y en mi caso, weón, celebramos cumpleaños de manera virtual y nos tomamos los traguitos. Hicimos la ceremonia. Es que no sirva otro. Sí. Pero mándelo por Rappi. Yo puse un incentivo así, güey, que el que más estuviera invitado, Sí. le invitaba al Rappi a su casa. Y en mi caso, yo aproveché para construir relaciones de valor. Entonces yo no me la pasaba en mi casa viendo el celular, llenándome de crisis, sino yo me senté, fue a ser parte de la solución. Y ser parte de la solución es enseñarle a todo el equipo, a toda nuestra comunidad, a cómo usar realmente las redes sociales y el tema digital para producir dinero. Parce, y fue tan poderoso el resultado que se desencadenó en años de prosperidad. Pero la conversación, si tú me lo preguntas ahorita, yo a veces me he pensado ¿será que otra pandemia nos caería tan bien? Pero lo que pasa es que es una conversación compleja porque da muchas esferas, o sea, y acá pues esta pregunta va muy relacionada, es ¿cuáles son los efectos sociales, económicos y culturales de la pandemia en la sociedad?
Y es que la realidad es que los efectos que existieron en muchas esferas fueron muy complejos. Temas tan complejos como que las UCIs se saturaran, o unidades de emergencia para hacerlo. Todas las unidades o todas las urgencias estaban saturadas. Muchas industrias empezaron a caer, empezaron a dejar de tener personas, de tener clientes, de generar sus ventas. Todo empezó a tener o sea, el quiebre económico, cultural de la sociedad fue muy fuerte. Sí, o sea, fue denso. Para unos fue una gran oportunidad, como pasó, por ejemplo, en el internet en el 2000, que entonces la gente, no, que eso es puro cuento, eso qué va a pasar, y los que creyeron y dijeron, uy, por aquí es, entonces hicieron mucho dinero en el momento. Sin embargo, creo que más que caería bien es como de pronto tú que estás escuchando o nosotros que estamos acá hablando, ¿cómo la vivirías tú? O sea, ¿cómo la tomarías tú? Porque es que la realidad es que, pues, si tú dices, oiga, caería una pandemia, pues es complejo porque, pues, por ejemplo, de mi pareja, varias personas de su familia fallecieron en esa época. Entonces, imagínate, es decir, claro, por el crecimiento de unos, pues está pasando todo este proceso con muchos. Entonces, más que eso es tanto esas personas que tuvieron esas pérdidas tan fuertes, esas personas que tuvieron que cambiar su metodología de trabajo, estas personas que tuvieron que cambiar la cultura, el tema del saludo, algo tan sencillo. Pero todos esos procesos tuvieron un efecto muy grande. Ahorita, decir que venga otra pandemia, siento que no sería tan beneficioso, porque creo que desde esos 3 años para acá, si bien mucha gente ha crecido personalmente, la mayoría ha estado inmersa y ahogada en ese proceso mediático, o sea, en la crisis, en las muertes, en los encerramientos, en la pérdida de trabajo, en todos esos procesos. O sea, la gente ha estado consumiéndose tanto miedo que por más de que haya una preparación previa, o sea, tú ya sepas que puede pasar, literal, sería muy fuerte para ahorita el sistema global. Yo creo que si en este momento llegara una pandemia muy muy fuerte, o sea, volviera una ola muy muy fuerte, realmente en este momento sí acabaría con muchas industrias, con muchos procesos de muchas personas. Otras surgirían notablemente. Yo siento que igual fue un proceso de evolución, ¿sabes? Sí, claro, es que si lo hablamos crudo, vamos a hablarlo sincero, yo siempre que hablo de esas cosas crudas lo nombro en películas. Y hay una película que muestra que hubo un virus que implantaron en la Tierra hace miles de años y están intentando descubrir cuál era. Cuando notaron cuál era el virus, pues éramos nosotros. La Tierra en muchos casos se enferma es porque la gripe somos nosotros. Y si realmente esto fue producido por la naturaleza, porque pues dicen que fue por un murciélago. Vamos a poner un murciélago aquí. Una sopa de murciélago. No, o sea, es una idea bastante difícil de entender, difícil de aceptar que todo eso haya iniciado por una sopa de murciélago. O sea, pero digamos que fue creado por la naturaleza. Si fue creado por la naturaleza y nos afecta a nosotros, pues porque está defendiendo. Si fuera en ese caso. Claro. Pues digamos que la teoría hoy en día es que finalmente sí fue como creado, ¿no? Como una mutación de la... Es lo más probable. O sea, lo más probable, lo más obvio es que ya estuviera hace mucho. Dos, que la hayan lanzado, que no haya sido accidental y se haya parecido accidental y luego pusieran una excusa para hacerlo. Y en el tema de las vacunas también. O sea... Yo soy de los que cree que hay muchos planes detrás del tema. Sí, no, claro. Que la crisis real y la real enfermedad te la transmite
a tus ideas. Claro. Pura memética, Inception. Fíjate que acá sale una pregunta y hoy voy a jugar al policía bueno, al Capitán América positivo. Pero ¿cómo sacarle provecho a una pandemia? ¿Cómo sacarle provecho? Y en mi caso, yo siento que, hace un momento lo anunciaba, que para mí sí es una oportunidad de evolución lo que habíamos vivido de la pandemia. Y en pandemia aprendimos a ser productivos y a mantener el mundo a través de bienestar en el hogar. Hay gente que ya se acostumbró a trabajar desde casa. El home office, el trabajo remoto se volvió la gente encontró más bienestar. Claro, hay empresas que no instauraron buenos protocolos y bajaron su productividad. Hay empresas que siguen dependiendo en su capacidad de liderazgo y de ejecución que las personas estén presencialmente, ¿sí o no? Pero yo sí siento que una de las formas de aprovechar es entender hacia dónde va el mundo. Porque es que hoy en día muchas personas viven la vida de acuerdo a o sea, están mirando la vida con el retrovisor. O sea, están conduciendo su vida, pero están mirando todo lo que ven en el retrovisor. Todo lo que es, todo lo que conoce, todo lo que sabe, todo, y se jacta de eso, pero no está pensando realmente mirando hacia arriba donde están las luces. Y claro, las luces, como un carro conduciendo en la noche, la luz te da 70 metros adelante. Y soñar en el futuro, que está fuera de mi radar, fuera de mi capacidad mental, y pensar hacia dónde va el mundo, yo siento que es una conversación que la gente debe tomarse en serio. Hacia dónde va para ser parte de, cosa que bien sea, llámele una crisis como una pandemia, o bien sea otro escenario de oportunidad, pues la gente no se sienta retrógrada buscando cómo apagar un incendio con agua cuando ya conoce cómo se apaga realmente un incendio. ¿Sí o no? Ya hay herramientas diferentes. Como a mí, que aprendí a apagar un incendio en la chimenea con extintor. Ya hay herramientas, pero si la gente no se está preparando hacia adelante y sigue hoy recibiendo el conocimiento del ayer, y yo entiendo lo que son las tradiciones culturales, lo que es que una persona sepa lo básico de matemáticas, división, multiplicación. Sí, hay algo que es cultural básico, lo decías tú, pero sí siento que ahorita la humanidad debe ponerse a pensar cómo hacemos para entregar más bienestar entre nosotros mismos, cómo creamos una economía que claramente está la pirámide de Maslow, hay necesidades básicas que deben ser suplidas, yo sigo requiriendo el alimento de la tienda que esté acá, que qué bueno que ya el señor tiene una página web y yo le escribo y me lo trae, pero sí es cómo hago para aprovechar este tiempo, es pensar en los tiempos libres hacia dónde va el mundo, porque puede ser una pandemia, una nueva pandemia, o puede ser otra nueva circunstancia individual, ni siquiera mundial, individual, en la que usted diga qué tengo que hacer con mi vida y cómo hago para sacarle provecho a eso. Ahí está la clave, porque precisamente iba a hacerte esa pregunta, que tú dijiste, sí lo veo como una oportunidad y una oportunidad de aprovechamiento, pero Daniel lo cree porque lo vivió en una pandemia, pero Daniel solo ve aprovechamiento en un escenario así, ¿no? Tú sabes aprovechar diferentes contextos. Claro. No solamente tiene que ser un tipo de crisis masiva, y ahí tú lo dijiste, también puede ser un tipo de crisis individual. O sea, una situación, una pandemia propia. ¿Qué está cogiendo tu vida? ¿Qué te está quitando las defensas hoy día? Tus defensas mentales, emocionales, físicas, biológicas, todo. ¿Qué te está quitando las defensas? ¿A quién estás culpando? ¿Quién es el estornudo de tu mundo? El estornudo de tu mundo personal. Esa es muy buena apreciación. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta que al final, más allá de aprovechar una pandemia, es aprovechar una situación. Y aprovechar una situación depende netamente de tu disposición a aprovecharla, tu disposición hacia pensar hacia adelante. Y tú sabes, tengo una analogía que nosotros hemos usado y a mí me gusta mucho, y es, imagínense ustedes van conduciendo, van por una carretera así súper recta, cada uno de ustedes va conduciendo, ahora tú vas conduciendo, ya te imaginaste ahí, listo. Ahora imagínate que todo el panorámico del carro, todo el vidrio principal del carro está negro y solamente manejas viendo los espejos. Difícil, ¿no? Difícil, porque no sabes hacia dónde vas. ¿Y qué tanto se parece a suponer que tu realidad de hoy es tu real potencial? O sea, tú simplemente estás mirando hacia atrás, estás haciendo un ciclo hacia atrás. Si nosotros hacemos un ciclo hacia atrás de la pandemia,
En este momento podemos decir cosas muy positivas nosotros, pero mucha gente podrá decir, no, esto no fue así. No importa, pero es que están mirando el ciclo hacia atrás en vez de realmente decir, oiga, esto me dejó esto y que voy hacia allá. O sea, si la pandemia te cogiera en 6 meses, te tocara en 6 meses, en un año, ¿qué pasaría? Mis amigos mexicanos deben estar como, ay, ya, cambio la palabra. Si te tomara en 6 meses, en un año, ¿en qué contexto estarías? Porque, pues, imagínate que no tengas forma ni de pedir un domicilio, no tengas internet, no estés cómodo, estés hacinado porque viven muchos en tu casa. Y yo creo, perdón, complemento ahí, y yo creo que es que la mayoría de las personas piensan que eso fue un momento de su vida y ya. El día que incluso quieren borrar. Sí. O sea, como que, ay, no. No, sí, ese fue el invierno de mi vida que yo quiero borrar. O creo que ese invierno no va a volver. Entonces, vivir también la vida pensando en que no va a volver un invierno, pues déjenme decirle, la vida tiene ciclos. Y constantemente tenemos las 4 temporadas de nuestras vidas. Tenemos invierno en algunas áreas de nuestra vida, pero también tenemos la primavera donde otra vez volvemos a sentir esa paz. Y llega el verano donde podemos o descansar y tomárnoslo a la ligera, o prepararnos para que en el otoño nuestro enfoque sea poder minimizar el impacto del invierno. Siempre tenemos esos ciclos. Entonces, este tema de pandemia es un tema que engloba a todas las personas, pero todos, cada uno de nosotros tenemos, la cosa es, yo todavía sigo pensando y me estoy parando en responsabilidad de qué pasa con otra nueva pandemia, y esa nueva pandemia es, sí, literal, una pandemia de acuartelamiento a todo el mundo, o llámese mi pandemia personal, mi crisis personal, pero yo me estoy preparando ahorita para eso, o estoy nada más en el concepto de viviendo mi día a día, viviendo mi hoy, y no pienso en el mañana, pero en mi hoy sigo estando culpando al estornudo, sigo en mi crisis, sigo difamando, sigo haciendo mal, sigo victimizándose, en vez de pararme en responsabilidad de encontrar escenarios de bienestar. Y yo siento que ahí es un tema de ¿dónde estoy hoy parado? Y igual el dónde estoy hoy, yo creo que también como que gira en cómo realmente vivimos ese día a día, porque si realmente lo viviéramos en tiempo presente, pues sería genial, porque no lo disfrutamos más, lo vivimos más en tiempo presente, pero nos pasa lo del retrovisor, o sea, estamos viviendo el momento mirando hacia el pasado, mirando qué ha pasado, mirando qué no hice en un momento, mirando qué sí hice y arrepintiéndome, mirando qué podría haber hecho, y todos los procesos que viven las personas son realmente un ciclo hacia atrás. Si tú ves, en los colegios te dan una libreta de calificaciones que es todo lo que hiciste en el periodo anterior a ese. En la universidad pasa exactamente igual, en tu trabajo pasa exactamente igual, en tu cuenta bancaria pasa exactamente igual, que es un estado de cuenta, tus movimientos pasados, porque en ningún momento nos enseñan a mirar hacia adelante. Lo que tú dices es importante, hoy día, ¿cómo te estás planificando? Sin embargo, siento yo que también es sin perder de vista el hoy, el disfrutarme, estar en tiempo presente. Claro. Tú no te imaginas a mí lo que me gusta es salir y es... Ay, man, que, o sea, respiro, huele a pollo, respirar y tenerla, o sea, solamente tengo que, si voy a una institución médica, me tengo que poner el tapabocas, y en algunos putas aerolíneas que me obligan a tenerlo, pero la realidad es que ya no necesito tenerlo, y para mí eso es como un disfrute de decir, brother, puedo respirar sin tener que tener nada en la cara. Sí, claramente. Pero eso es parte un poquito de también vivir en el presente, o sea, de disfrutarme el presente, ojo, sin dejar de mirar hacia adelante. Es que es un sano equilibrio. Sí, también es cierto, porque pronto dirán, este marica se la pasa viviendo nada más en el futuro. Pero fíjate que siento que esta pregunta que me acaba de salir, siento que permite que el mirar hacia atrás en el retrovisor y mirar hacia atrás nuestra vida, porque es claramente lo que conocemos. O sea, a través de eso hemos armado las creencias, los paradigmas, las ideas, y nos sirve. No es decir ya no vivamos allá, pero siento que esta pregunta le pone el brochecito a lo que realmente es mirar el retrovisor. Y es, ¿qué aprendizaje sobre ti mismo te dejó la pandemia? Creo que esas son las preguntas que uno se debe hacer al mirar el retrovisor. Marica, ¿qué huecos estuvo cogiendo usted? ¿Qué peajes dejó de pagar? ¿Qué cruces prohibidos hizo? ¿Qué rebasamientos indebidos usted hizo?
¿Qué es lo que usted hizo atrás? ¿Qué aprendizaje lo dejó? Y siento que ahí llegan muchas conversaciones. ¿Qué te Hay enseñó a hay ti? una frase que una persona pone y escribe como en un espejo. Dice, ¿por qué me pasa esto? Y coge y le borra el por, el pasa y deja que me enseña esto. Y cambia completamente la pregunta porque eso te deja una base de que me enseñó. Justamente la última pregunta que me salió a mí, ya la tocamos, por eso no la digo, era cómo cambió tu forma de trabajo. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado ahorita. Entonces, una de las cosas que me enseñó esto, entonces, ¿por qué me pasó esto? Es, ay, porque me tocó home office, porque me tocó ahora trabajar así. Vimos un montón de casos de gente así con el trajecito que se levantaba y estaba en pantaloneta. Yo era de esos. Sí, sí, obvio, era la camisa y el pantalón de pijama. Sí, De hecho, sí. ni me bañé, carnal. Había No, días que eran 3, 4 días sin baño. Fue el momento más europeo de mi vida. O sea, yo me bañaba como cada 2, 3 días. Yo decía, pero es que sí, no me ensucio, o sea, no estoy saliendo, ¿para qué? Pero que realmente me ha enseñado esto, me enseñó a poder cambiar mi metodología de trabajo. ¿Sí? Y poder entender hacia dónde va el mundo en ese sentido, apreciar no solamente los momentos valiosos, sino momentos sencillos con personas que amamos. Muchas veces simplemente nos aterrizamos al momento súper especial y muchas veces una conversación, un café, una tertulia con alguien es muy valioso, cosa que no, digamos, no se podía hacer directamente en este momento, sino nos tocaría tener máscara, todo el tema de protección, a ver el tapete para limpiar los zapatos, que yo decía, no mames, o sea, en serio, hasta los zapatos hacen limpiar. Me imaginé el COVID así, voy a llegar a la casa. Pero bueno, entonces, ¿qué me ha enseñado esto? Muchas cosas referente a mi vida personal, a mi vida financiera, a mi vida laboral, a mi vida emocional. Después de esa época hubo muchos despertares espirituales en mi vida, entonces empecé a indagar muchísimo más hacia adentro, que tú decías al principio como, oiga, las respuestas realmente van muchísimo más adentro, que está detrás de cómo yo estoy viviendo, de cómo yo estoy operando en mi vida, que hay detrás. Entonces empecé a hacerme preguntas muy direccionadas hacia ese punto. Entonces, en vez de pensar en por qué me pasó esto, es preguntarse qué me enseñó esto. Y a partir de ese aprendizaje estamos tomando lo mejor de ese ciclo pasado. O sea, ¿qué me enseñó? Todo lo que hemos vivido nos ha enseñado algo de valor. Pero si yo no tengo presente eso, si no tengo presente esos sucesos, queriendo traerlos al hoy, añorando esos procesos pasados, odiando esos procesos pasados, pues realmente hoy día no he crecido. Si yo voy hacia ese contexto, o sea, me estanco, porque siento que no cambié. No soy una persona diferente. De pronto algunas personas no se hagan ese análisis porque sienten que realmente no se hicieron mejores personas, sino al contrario. Pero yo creo que nos enseñó mucho y transformó muchas cosas. Ya ahorita si se viviera otra vez, creo que por más de que haya preparación, se viviría completamente diferente. Porque la gente ya como que tú me dijiste no comería cuento, ya dicen no, cierre preventivo de una semana, ya la gente dice no, ni mierda, esto nos van a encerrar 6 meses, o sea, se acaba el papel higiénico más rápido. sí, exacto, por favor tengan reserva de papel higiénico. A mí, ¿sabes qué me enseñó esta pandemia? Me enseñó a valorar el compartir con las personas, el abrazar. Me enseñó a entender dónde está el dinero realmente hoy en día. ¿Si has visto ese jueguito de dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Ese es el juego del dinero, ¿no? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el dinero? Hay gente que dice, no, está en la era agrícola, en el campo, no, ahí ya no hay tanto billete. Hay gente que dice, no, está en la industria, está en el otro vaso, que es la era industrial, entonces la manufactura, la empresa manufacturera, ahí no, tampoco, ahí no está la riqueza. Hoy en día tú le preguntas a un niño quién gana más, si un magister o si un youtuber, es clara la respuesta. Entonces a mí me enseñó a dónde está el dinero y en ese sentido hoy en día mi capacidad de observar y donde más valioso le puedo servir al mundo es en mi capacidad empresarial de avanzar. Y en medio de eso ha sido beneficiar a una comunidad de colaboradores que están en la empresa, de socios de la misma comunidad en la que hacemos parte, de darme cuenta que el mundo
está en una evolución que definitivamente hacia allá va. Entonces, hoy en día, caminar esos pasos hacia el tema digital me hace sentir a mí seguro de hacia allá va el dinero, allá voy a encontrar prosperidad. Y como esa cosa ya está resuelta, porque hay mucha gente que se la pasa en su incertidumbre emocional, psicológica del dinero, no, hacia allá va, sé que va hacia allá, entonces me ha permitido construir canales de conversación como este que estamos viendo en los podcasts, donde tenemos conversaciones y más bien resulta ser una preparación respecto a la vida, porque hoy me voy preparando y voy caminando y voy enseñándole a las personas también, vea, es que yo ya caminé ese camino y hay un camino a hacerlo, claro, tengo el corazón humilde y sé que hay gente que me lleva 3 kilómetros de distancia en el carro y me enseña cómo coger esta vía, pero me enseñó a observar definitivamente hacia dónde va el mundo ahorita. ¿Para qué? Para confiar en un trabajo bien hecho, porque hay gente que trabaja para el hoy, trabaja para sobrevivir, pero no se da cuenta cómo puede construir su vida, sus esfuerzos, su inteligencia, sus habilidades al servicio de bienestar en la humanidad. Me enseñó eso, me enseñó a dejar de gastar tanto dinero en pendejadas, bro. La pandemia, no sé si te acuerdas, pero estábamos endeudados antes de pandemia, pues marica, uno vivía con lo mínimo, con su sueldo mínimo en la casita, eso era $1.200.000, $300 con lo que uno vivía al mes, y de resto pague deudas. Entonces estar en casa me enseñó a ser mucho más productivo, dejar de estar perdiendo el tiempo y dejar de estar gastando pendejadas. Y así lo que hice fue crecer en saber cómo administrar el dinero, dónde realmente poner los huevitos, dónde realmente es importante poner el dinero. Ya no eran tantas pendejadas. Y por último, me enseñó a que la vida es un ratico, como dice Juanes, parce. Yo perdí a un ser amado, no crean que somos insensibles con ese tema. Perdimos a uno de los filósofos de la familia más grande, la persona que más cultivó a la forma de pensar de nuestra familia, una persona que revolucionó por completo el estándar de bienestar en mi familia. Chalito. Murió Chalito, y fue darnos cuenta que la vida es un ratico. Y cuando yo miro la muerte de mi familiar, digo, él dejó un legado, güey. Todavía yo sé que mis sobrinos, mis primitos chiquitos, mis sobrinos, mi única sobrina, mis primitos saben quién fue él. Porque creó un impacto en la vida, porque creó un impacto en la familia, porque transmitió un legado. Y hoy en día yo sé que la vida es un ratico y por eso me esmero en dejar un legado. Por eso tantas conversaciones, tantas reflexiones que van a lo mismo. Para que el día de mañana alguien diga, parce, no se trata de la visión de Daniel, sino realmente de mi proceso. Todas las analogías en el final de conversaciones terminan en lo mismo. Este mundo hacia adentro. Porque el mundo hacia adentro es el que empieza a hacer cosas. Entonces me enseñó que la vida es un ratico y que qué bueno si uno puede dejar un legado. A mí eso me sigue llamando la atención, me hace despertar en la mañana, me siento inspirado a hacerlo y miro puntos de referencia, referentes familiares y digo, qué bueno, porque él tuvo la habilidad de ver hacia dónde iba el mundo y empezó a prepararnos psicológicamente en nuestro pensamiento crítico en la familia para hoy en día pararnos en responsabilidad. Y ahorita parado en responsabilidad es que yo puedo ver, ahora puede que esté equivocado y me equivoco con mucha frecuencia, pero logro ver hacia dónde va el mundo de los negocios. Ahora no es el epicentro del mundo, pero sí la economía genera mucho bienestar para todas las otras áreas de la vida, que indiscutiblemente si usted no está bien en su vida emocional, sale para pintura. Entonces eso me enseñó a mí, negro. Yo creo que a muchos nos ha enseñado muchísimas cosas y de gran valor es eso. Yo creo que de gran valor es pensar hacia adelante y realmente, ¿cómo decirlo? Como tomar unos pasos adelante y decir, oiga, yo en cualquier contexto, no importa si llega mañana, si llega en un mes, si llega en 6 meses, estoy haciendo lo mejor que puedo hoy por construir ese bienestar personal, familiar, emocional, espiritual, en todas las áreas. Porque pues ahí es donde de pronto la vida es un ratico aplica y es tan poquito el tiempo que se tiene, pero también es tanto que hay veces se nos pasa por alto y se nos pasa el tiempo súper rápido. Sí. Y se nos pasan cosas demasiado sencillas o sublimes. Que son sublimes en sí, pero son sencillas en el día a día. Entonces es muy chévere y de verdad
Para nosotros sería un gusto que usted nos compartiera un poco de qué le ha enseñado a usted o qué le enseñó en todo este proceso. De pronto usted le enseñó cosas más fuertes que a nosotros, de pronto usted le enseñó mejores cosas que a nosotros. Lo importante es que le ha enseñado todo este proceso y esto es ya un poco más de 3 años de que inició todo este proceso, sobre todo en Latinoamérica, digamos que ponle que un poquito más en el mundo general. Pero queremos saber qué te enseñó. Queremos saber qué te enseñó y por eso también queríamos tener esta conversación porque pues fue algún momento bien importante para muchos desde muchos ángulos y queríamos saber, oiga, cómo nos había tomado, cómo te tomó a ti el COVID, la pandemia. Sí, hay muchas experiencias y lo importante es aprender, porque quien no aprende está condenado a repetir. La vida es así de hermosa. Entonces de pronto usted, esa cicatriz, como decía Sebastián, usted la vivió desde el dolor y quiere más bien olvidarla, pero no se ha dado cuenta que tiene la oportunidad también de vivirla desde el dolor. Y hoy, 3 años después de pandemia, usted puede tener esas secuelas emocionales, psicológicas de su proyecto de vida, de sus sueños, de lo que usted sea, de lo que usted quiere ser, de sus habilidades, de sus talentos, que pronto puede vivir desde el amor y darse cuenta que es una oportunidad para salir adelante. Así que, pues, estas conversaciones siempre son de mucho valor. Escríbanos abajo, coméntenos y sé que van a salir muchas conversaciones. No se tome nada personal, de pronto son perspectivas personales, pero nuestro enfoque no está en imponer nuestra forma de pensar. Es compartir una conversación que sé que más de uno le puede gustar, le puede calar. Y pues mi negro, gracias por esto. Ahora sí ya nos podemos dar la mano. Ahora sí, otra papi, vez. ahora sí. A darle con todos los poderes. Síganos y ahí nos vemos. Un abrazo enorme.